Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar con dinámica de cuerpo rígido. Con lo que sigue es estudiar una magnitud física que se llama momento angular, que básicamente nos va a permitir comprender cómo funcionan los giróscopos, de esos sensores que nos permiten medir el giro, nos permiten reconstruir el movimiento de, por ejemplo, un avión, saber si está subiendo, bajando o haciendo movimientos laterales o haciendo un giro alrededor de una circunferencia, a una nave o un satélite también, sin necesidad de depender de una brújula magnética, ¿sí? O sea, en una caja cerrada con un giróscopo podríamos detectar si esa caja está girando, ¿sí? Entonces el giróscopo se usa en navegación y básicamente lo que vamos a ver es el giróscopo mecánico y después cuál es el reemplazo electrónico, ¿sí? Tengan en cuenta que gracias a estos sensores ustedes pueden usar un comando de la Wii y reconstruir ese movimiento, ¿sí? Si le pegamos a una raqueta, poder reconstruir con el acelerómetro y con el giróscopo, poder reconstruir ese movimiento. Entonces son eh, instrumentos importantes que para electrónica nos va a permitir relacionarnos con nuestro entorno, ¿no? Veamos el giróscopo mecánico, ¿sí? Acá tenemos un giróscopo, básicamente es una rueda, ¿sí? Nosotros venimos viendo los cuerpos rígidos. Básicamente el giróscopo es un cuerpo que tiene una determinada inercia y que tiene la posibilidad de girar en los tres ejes, ¿sí? En X, en Y y en Z. Fíjense que hay los aros que tenemos ahí, le va a permitir tener libertad de movimiento. Y básicamente el, el impulso, el momento angular se va a observar cuando gira. Si no gira los cuerpos, este fenómeno no sucede, no existe esta magnitud. O sea, está relacionada con el movimiento, ¿sí? No necesariamente tiene que girar en torno a un eje fijo, pero lo vamos a empezar viendo en torno a un eje fijo, ¿sí? Entonces, miremos lo que pasa cuando eh, este trompo, ¿no? Básicamente es un trompo y ustedes conocen este fenómeno, si han jugado con ellos, o el spinner, ¿sí? Que básicamente es muy divertido por eso. Veamos cómo desafía básicamente la gravedad, ¿no? Si no había rotación, este cuerpo tendría que caerse. En cambio, al empezar a rotar, empieza a haber una magnitud que va en dirección al eje que se llama justamente L, le vamos a llamar L, y es el momento angular. Fíjate acá cómo básicamente no se cae, ¿no? Y hace una precesión, ¿sí? Eh, entonces, esta magnitud L va a estar en la dirección del eje de rotación, ¿sí? Fíjate acá cómo mantiene el equilibrio, ¿no? ¿Sí? Hasta hace 30 años, y hoy mismo se sigue usando, básicamente los giróscopos son así, una rueda, ¿sí? Que gira, que se mantiene girando con aire o eléctricamente con un motor, ¿sí? Entonces, se sigue usando todavía el mecánico, ¿no? Por ejemplo, en los aviones Cessna se sigue usando. Y bueno, juguemos un poquito más, miremos cómo funciona, ¿sí? Nosotros en el laboratorio tenemos, ¿sí? De estos. Este, y bueno, ahora los tenemos que mostrar en el video, pero bueno, cuando podamos ir al laboratorio los van a ver y los van a poder usar, ¿sí? Tenemos unos grandotes, ¿sí? Em, Vamos a ver físicamente cómo describirlo, ¿sí? Primero vamos a tratar de escribir lo que es el momento angular, ¿sí? Para eso vamos a ver.
Bueno, momento angular. El momento angular se va a definir con un vector, vamos a llamar L, que va a depender, que va a ser un vector que va a ser perpendicular a la dirección de R y de el momento lineal, ¿sí? La cantidad de movimientos, ¿sí? La cantidad de movimientos, ¿te acordás? P, ¿sí? P es nuestra cantidad de movimiento, masa por velocidad. O sea que P siempre está en la dirección de la velocidad tangencial del cuerpo. Y R es la distancia entre el eje y la partícula, ¿sí? Esto sería el momento angular para una partícula, ¿sí? Entonces, momento angular para una partícula, ¿sí? ¿Qué unidades tiene? Fíjate, bueno, las unidades que tiene son de metro por unidades de masa y velocidad. Determina quedando las unidades. Fíjate que es metro por unidades de cantidad de movimiento, que son kilogramo por metro sobre segundo. Así que básicamente esto te termina quedando metro cuadrado por kilogramo sobre segundo. ¿Sí? ¿Está bien? Y este vector, si nosotros tenemos un plano, ¿no? Tenemos un plano así, tratamos que sea un plano. Tenemos un plano acá tridimensional y tenemos acá un eje de rotación. Vamos a poner en amarillo, que corta el plano. O sea, lo voy a hacer que está en el centro del plano y voy a hacer lo que va así. ¿Está bien? Como que acá continúa, ¿no? Tengo una partícula que gira en ese plano. Vamos a poner, tengo una partícula por acá. Vamos a hacer una partícula roja. Tengo una partícula acá, ¿sí? Que está a una distancia r. La distancia r la voy a hacer en este color. Vamos a hacerlo con un vector, ¿no? O sea que r es un vector, vamos a hacerlo con un vector. Eso sería r. El vector r. Esta partícula estaría, fíjate que haría un giro. Acá esto voy a tener que hacer a mano, porque no tengo otra forma. Estaría haciendo un giro, ¿no? En este plano. Y tendría una velocidad tangencial, suponete que gira así, con esa velocidad angular. Tendría una velocidad tangencial, ¿no? Que sería perpendicular a r. Voy a dibujarla en verde, que sería en esta dirección, ¿no? Sobre el plano, ¿no? Imagínate que tiene que estar sobre el plano ese vector, ¿sí? Está bien, imagínate lo que está sobre el plano apoyado. Eso sería la velocidad, y de P, ¿no? P también estaría en esa dirección. Tanto, ¿no? Porque P y la velocidad tienen la misma dirección, ¿sí? Entonces, P y R están apoyados en el plano. Lo que te dice en la ecuación es que aparece una magnitud que se llama L cuando un cuerpo gira, ¿sí? Que se llama momento angular. Ese momento angular, fíjate que tiene que ser perpendicular tanto a R como P, así que, de vuelta, como ya vimos para torque, aparece esta cantidad L en el eje de rotación, ¿sí? Y aparece por regla de la mano derecha, aparece hacia arriba de este eje, ¿no? Aparecería, vamos a hacerla
en azul, ¿sí? Para allá, ¿sí? O sea, es perpendicular tanto a R como P y seguiría como en la dirección de la velocidad angular, ¿sí? Y eso sería nuestra magnitud L. ¿Está bien? Entonces, va a ser importante este L porque en ciertas condiciones no va a cambiar. Cuando sí va a cambiar la energía, por ejemplo, de un sistema, L no va a cambiar, ¿sí? Sobre todo cuando, te adelanto, cuando no hay torques externos, ¿sí? O sea, si vos estás en una nave y no hay torques externos, vas en un satélite, no hay torques externos, o sea, nada te está obligando a girar, vas a tener que conservar esta magnitud, ¿sí? Entonces es a lo que vamos a llegar hoy. Y es lo que es básicamente la finalidad, uno de los principios del giróscopo, ¿sí? Entonces, eso, L es un vector. Si tengo más de una partícula, tendré que sumar vectorialmente L, ¿sí? Así que las sumatorias de L son sumas, ¿no? Para muchas partículas, sumar las L de cada una, ¿sí? Fíjate que esto se puede expresar RP, el ángulo entre los dos, ¿no? P no necesariamente tiene que ser y R perpendiculares entre sí. Así que como vimos para el torque, esto lo puedes poner, ¿no? Lo puedes reescribir como R, módulo de R, por el módulo por la masa, por el módulo de la velocidad, ¿sí? Bueno, acá vamos a poner en otro lado. Se me entra. Así que acá decíamos que R, módulo de R, ¿no? Módulo de R. Por el módulo, bueno, por la masa. Por el módulo de la velocidad. ¿Sí? Por el seno del ángulo, entre los dos. ¿Sí? Entonces acá hay que tener en cuenta, si ahora dibujo de vuelta como vimos para torque, ¿no? Para R, no sé, lo dibujo a otra dirección para que no confundir, ¿sí? R y la velocidad. Si esta es la velocidad, o la cantidad de movimiento, perdón. Bueno, es lo mismo, ¿no? Pero está en la misma dirección, pero vamos a respetar la ecuación. Y esta en violeta es R. Tenés que ver el ángulo entre esos dos. Este ángulo va de R a la cantidad de movimiento, ¿sí? Ese ángulo que dibujé allá, ¿sí? En este caso iría antihorario y tendría su signo positivo. O sea que acá R, fíjate que tendría signo hacia abajo. L estaría hacia abajo, ¿sí? Esto significa, este símbolo se usa mucho en física, así cuando un vector viene hacia arriba, y este símbolo se usa cuando va hacia abajo un vector, ¿sí? Como una flecha, ¿no? El de arriba, o sea, sale de la pantalla, ¿no? Esto significa arriba, como la punta de una flecha que va hacia vos, y esto es la cola de una flecha que va hacia abajo, ¿no? O sea, si querés, metiéndose en la pantalla, ¿sí? ¿Está bien? Entonces L está ahí en esa dirección. Acá cuando dice el dibujo tridimensional, bueno, es teniendo en cuenta también esa relación entre R y dP, ¿sí? Entonces, importante acá que digas R a P y no de P a R, ¿sí? Porque si no te daría un simple opuesto, ¿sí? Si tenés más de una partícula, como si fueras un cuerpo, ¿no? Si tenés un cuerpo, podemos pensarlo que tenés varias partículas, tenés que sumar los L's, ¿sí?
Vamos a... Para un grupo de partículas, el L total es la suma de los L's. L1 de la partícula 1 más el L2, ¿sí? Pero es una suma vectorial. Ten en cuenta que entonces, como vimos en física, en los vectores 1 más 1 no es 2, ¿sí? Depende de la orientación, ¿sí? Solamente si están alineados en el mismo eje y el mismo sentido, puede darte 2, ¿sí? Entonces esto hasta sumar la cantidad de todas los momentos angulares, ¿sí? Entonces, fíjate una cosa. Esto sería para una partícula. Si tengo un grupo de partículas, ¿sí? Tengo que sumar los L's, ¿sí? Ahora, nosotros habíamos visto un cuerpo rígido, ¿sí? Te voy a demostrar que se puede escribir esta ecuación, ¿no? Para un cuerpo rígido que rota en torno a un eje fijo, vamos a ver qué. Primero, nosotros habíamos visto esta ecuación, la clase pasada, de que la suma de los momentos sobre un cuerpo te era proporcional a la aceleración angular, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, lo que va a pasar, esta magnitud L es importante porque básicamente lo que va a pasar es, si yo tengo sobre un cuerpo una sumatoria de momentos, o sea, un momento neto, voy a provocar cambios en el momento angular, ¿sí? Y ese cambio de momento angular está en la dirección del torque, ¿sí? Esto es a lo que vamos a llegar, tratar de demostrar esto, ¿sí? O sea, esta ecuación te dice, si sobre un cuerpo hay un torque neto, el momento angular cambia en la dirección del torque, ¿sí? Esa es la que te dice esa ecuación. Fíjate, cambia, ese d significa diferencial. Nosotros, acuérdate que d y delta, o sea, delta vendría a ser algo similar a nuestro diferencial, perdón, el diferencial sería algo parecido a delta, pero teniendo en cuenta que esto, el diferencial tiene en cuenta los cambios instantáneos, ¿sí? Nuestro delta no, nuestro delta era un estado final y un estado inicial sin contemplar cuánto tiempo pasaba entre uno y otro. El diferencial tiene en cuenta lo que es lo instantáneo, o sea, como es un delta, pero para un sampleo muy grande, teniendo en cuenta que esos los estados son muy juntos, muy pegados, ¿sí? Es una, es una diferencia sutil, ¿sí? Pero que te permite a vos entender lo que es concepto de derivada, ¿sí? Fíjate una cosita. O sea, lo que estamos diciendo acá es que L puede cambiar de muchas maneras. L puede cambiar su magnitud o puede cambiar su dirección, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, esa ecuación que está ahí te está diciendo, pueden pasar dos cosas.
o que cambie L en su número, o que cambie en dirección, ¿sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta, puede ser también que cambie a la vez, ¿sí? Entonces esa ecuación te está diciendo eso, ¿sí? ¿Está bien? Si el eje es fijo, bueno, L va a estar en... vamos a empezar viéndolo de que solamente va a estar en una dirección y que puede cambiar su magnitud, ¿sí? ¿Está bien? Esta ecuación que está acá te permite resolver cualquier ejercicio de los que ya hiciste, ¿sí? O sea, vos midiendo R por P, R producto vectorial P, para todos los cuerpos que forman un sistema, podés volver a resolverlo desde esta perspectiva, ¿sí? O sea, sin aplicar inercia por aceleración angular, ¿sí? O sea, es un principio general también, ¿sí? No necesariamente es para un caso, ¿sí? Sino que se puede aplicar también para los ejercicios que ya resolvimos, ¿sí?